Esto hace también que haya muchos inversores que se interesen por la adquisición de locales de farmacia a efectos de poder sacarle un rendimiento muy interesante, no solo por el propio arrendatario que tienes actualmente, sino porque cada vez que hay un cambio de titularidad, eso te permite negociar un nuevo contrato de arrendamiento. La ley que rige actualmente las oficinas de farmacia impide la concesión de una nueva licencia, porque por el ratio poblacional farmacia que hay, ya hay más farmacias de las que la ley permite. ¿Se puede invertir en farmacias sin ser farmacéutico? Existen las denominadas cuentas en participación o préstamos participativos, a través de los cuales los inversores participan en la actividad y en los beneficios del negocio de farmacia. Bueno, pues la actividad económica de farmacia en España actualmente, por la ley que la rige, únicamente se puede llevar a cabo por actividad económica y que por tanto tributar en el IRPF. No puedes constituir una sociedad para desviar parte de la facturación a efectos puramente de lo que es medicación y actividad de farmacia. Sí que es verdad que hoy en día existen muchas farmacias que trabajan también con una estructura un poco más compleja, ya sea para gestionar parte del patrimonio farmacéutico, ya sea como el local o la venta para farmacia o productos que no estén sujetos exclusivamente a la ley, a través de una SL con la que utilizan diferentes estructuras fiscales a efectos de reducir el impacto fiscal, porque sí que es verdad que, como todo te va a la misma base general, eso hace que al final acabes pagando una cantidad de impuestos mucho más elevada. O sea que en la práctica, en un mismo local, ¿no?, en un mismo punto de venta, lo que comúnmente es una farmacia, realmente a efectos fiscales está la actividad económica por IRPF, que has dicho que es para los medicamentos exclusivamente. Correcto. Sí, hay algún producto más, pero sí, podríamos decir que por norma general se entiende que es cualquier producto que podríamos categorizar como medicamento. Y luego lo que se conoce comúnmente como parafarmacia. Correcto. Sí que es verdad. Eso va por sociedad. Puede ir por sociedad, hay que consultar para tener claro si ese tipo de producto se puede desviar a la sociedad, pero como regla general sí que es verdad que hay que cumplir con una serie de criterios, a poder ser tener un lugar del local arrendado especialmente a la SL. O sea, digamos que hay que separar el local, ¿no? En la medida por este lado es para farmacia y por este lado es farmacia. Correcto. Y además entiendo que ese local, bueno, hablamos de que presuponemos que una farmacia va a obtener unos altos rendimientos en IRPF, mayores o menores, pero bueno, vamos a elevar la tributación por encima de lo deseado. Correcto. Y podemos incluir también el local dentro de la sociedad. Exacto, el local puede ser de la sociedad. Eso hace que el farmacéutico en su IRPF pueda desgravarse el gasto del arrendamiento del local. Hay farmacias que, como bien sabrás, tienen espacios arrendados a nutricionistas, a espacios arrendados a osteópatas. Pues igual que ahí puede haber otro tipo de actividad dentro del local, también puede haber una actividad para la venta de parafarmacia. Vale. O sea que tenemos claro que las ventas de lo que vienen a ser recetas tributa Exacto. por el IRPF, el beneficio de esas ventas. Todo lo demás podemos vehiculizarlo por parafarmacia. Correcto. Como también podrás ver y conocer, existe mucha venta de parafarmacia online hoy en día. Entonces, a través de esa propia SL también se puede diversificar la facturación de esa parafarmacia online. O sea, tener la actividad del e-commerce de la parafarmacia dentro de la SL. Exacto. Vale. Y no sé, cuéntame algo interesante al respecto de... Sabes que, bueno, al menos tengo entendido que hay ciertas restricciones o ciertos cambios, digamos que los asesores fiscales de farmacias suelen estar especializados en este ámbito. ¿Por qué es esto? Bueno, sí que es verdad que es un nicho muy concreto y que la fiscalidad de la farmacia es específica en algunas materias. Por ejemplo, cuando tú adquieres un negocio de farmacia, la gran mayoría de veces con hipoteca, porque suelen ser importes de traspasos elevados, tienes algunas ventajas fiscales, como por ejemplo la amortización del fondo de comercio, es decir, dentro de la escritura se le da un valor a ese fondo de comercio que tú estás adquiriendo y eso te lo puedes desgravar, amortizar en tu declaración de la renta a un máximo de un 7,5% anual. Eso quiere decir que sobre todo en los primeros años de ejercicio, porque te puedes deducir gastos de la compra, intereses del préstamo hipotecario y cualquier gasto derivado de las comisiones a las inmobiliarias que también suelen operar en este sector, hace que gente que esté ganando, podríamos decir que unas rentas relativamente elevadas para ser en España, a efectos prácticos casi que no paguen impuestos. Muy interesante. Sí.
no pagan impuestos, entiendo que porque están amortizando ese fondo de comercio, que es una cantidad muy elevada, ¿no? Correcto, lo que claro. se paga por el traspaso. Hay muchas operaciones que pueden superar el 1.000.000 de euros. Ajá. Y antes, fuera de cámara, me comentabas algo muy interesante al respecto de cómo se adquiere esa liquidez para comprar el fondo de comercio, el traspaso, algo de que podían incluso donarte dinero, ¿no? Correcto, es decir, al final es un sector donde se mueven unas cantidades enormes de dinero, porque al final una farmacia es un negocio que factura muchísimo dinero, está subvencionado por el Estado, por lo que cobran dinero de la administración pública, y sí que es verdad que hay ciertos, podríamos decir, que intermediarios que colaboran en la adquisición de nuevas oficinas de farmacia, porque al final cuando hay un traspaso puede haber un cambio en lo que es tu proveedor habitual de medicamentos, y en esos momentos incluso estos proveedores pueden ayudarte económicamente para que puedas adquirir una farmacia casi a coste cero para ti. Vamos, digamos que los proveedores de medicamentos te pagan una prima de fichaje, ¿no? Ahí por Pues, firmar con ellos y, oye, casi, quiero una sí, farmacia sí. Totalmente, que si me sí, vas sí. a comprar a mí, yo te doy dinero. Sí que es verdad que también a efectos financieros el farmacéutico es un cliente que está muy bien visto por las entidades bancarias y tiene muchas facilidades tanto en lo que es préstamos hipotecarios como pólizas de crédito para poder adquirir una farmacia con unas financiaciones muy interesantes. Vale, bueno, podemos empezar a visualizar algún tipo de empresa en la que canalicemos la mayor parte por parafarmacia, bueno, dentro de lo que se nos permita. Correcto. Para ir sacando nuestro posible holding, invertir, aprovecharnos de esa capacidad de financiación que nos dan al ser farmacéuticos, ¿no? Siempre es algo muy positivo para poder crecer. Exacto. Y me comentabas también al respecto de que se solía utilizar en estas operaciones la pignoración. ¿Cómo se encuadra la pignoración dentro de estas operaciones? Correcto. Al final, a efectos de poder mejorar tu ratio para obtener mejores condiciones a nivel financiero e hipotecario, si es tu caso en el que no es tu primer negocio de farmacia o realmente cuentas con una capacidad de ahorro importante, muchas veces se utiliza la pignoración como una palanca adicional al préstamo hipotecario a efectos de mejorar las condiciones, utiliza el dinero de una forma mucho más efectiva, es decir, para poder tener mayor liquidez y poder tener un mayor margen en lo que es tu compra de medicamento, ya sea laboratorios o sin mediar estos intermediarios de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces, todo este tipo de herramientas facilitan que, sobre todo en los primeros años de actividad, sumado a esta amortización de fondo de comercio que comentábamos, puedas obtener una rentabilidad muy elevada sin que tenga un coste impositivo para ti. Ajá, digamos que te recapitalizas bastante rápido, ¿no? Muy rápido. Y sí que es verdad que hay algo que hay que tener en cuenta, es que si tú te amortizas este fondo de comercio, una vez en el momento en el que tú transfieras este negocio, esta amortización suele durar de 13 a 20 años en función del porcentaje de amortización anual correcto. Tendrás que tributar por el 100% del precio de venta de tu negocio, porque te has amortizado este fondo de comercio. Eso a la práctica implica que si tú vendes tu negocio por 1.000.000 de euros, tendrás que tributar por una base, pues nos podríamos ir entre el 25 y el 28% de esos beneficios. Bueno, por suerte al menos nos vamos a la base del ahorro, ¿no? Correcto, sí. En eso tenemos suerte. Lamernos las heridas, pero Exacto. algo nos llevamos en ese caso. Muy bien. Además de las limitaciones que tenemos a la hora de, oye, nos vemos obligados a poseer el negocio como persona física y no podemos tenerlo en una estructura societaria, ¿qué otras limitaciones hay? Es decir, creo que solo determinada gente puede poseer un negocio farmacéutico. Correcto. La ley de ordenación farmacéutica únicamente permite al farmacéutico poseer un negocio de farmacia y que este farmacéutico pueda poseer una única farmacia. Sí que es verdad que puede poseer más de un farmacéutico la misma farmacia, pero a efectos prácticos únicamente puede ser titular de un único negocio farmacéutico. Sí que es verdad que hay otras jurisdicciones nacionales, como es Portugal, donde la farmacia se puede poseer a través de un vehículo societario, pero en España no es el caso. Muy interesante, o sea que en Portugal funciona de la misma manera a la hora de repartir esas licencias, pero no. sí que se permite tenerlas a través de sociedad. Funciona totalmente diferente. En España tenemos limitaciones también de distancia y poblacional, es decir, en un municipio como Barcelona, por ejemplo, la ley que rige actualmente las oficinas de farmacia impide la concesión de una nueva licencia, porque por el ratio poblacional farmacia que hay, ya hay más farmacias de las que la ley permite.
Entonces, sí que es verdad que en otros municipios que están creciendo poblacionalmente se puedan abrir nuevas farmacias, pero como te decía, existen limitaciones de distancia. Esto hace también que haya muchos inversores que se interesen por la adquisición de locales de farmacia a efectos de poder sacarle un rendimiento muy interesante, no solo por el propio arrendatario que tienes actualmente, sino porque cada vez que hay un cambio de titularidad, eso te permite negociar un nuevo contrato de arrendamiento que normalmente son de 20 años, donde las subidas pueden ser muy importantes porque no está sujeta a las limitaciones de un arrendamiento de vivienda. Pero esto ¿por qué ocurre? O sea, quiero decir, no puede el nuevo, la persona que consigue el traspaso de esta farmacia cambiar de local. No, porque por distancias no puedes mover tu local, es decir... O sea, ¿quieres decirme que están ya todas al milímetro? O por ese exceso que me has comentado antes, ¿no? Correcto. Sí que no podemos mover en la puede ubicación ser que de las haya farmacias. alguna en la que sí que puedas moverte algunos metros. Sí, pero me quieres decir que en la práctica la mayoría de ellas no pueden moverse. Estás obligado a quedarte en ese local y a negociar con el propietario de ese local. Por eso muchas veces es interesante poder adquirir tú el local para poder tener esa capacidad de negociación con el futuro inquilino de tu local en este Me cuesta caso. creer que alguien que posea un local de este tipo quiera enajenarlo. O sea, que Normalmente no se me parece una operación algo complicada. Bueno, y en Portugal, al permitir esta libre competencia entre farmacias, tú que tienes experiencia, ¿son igual de rentables? Depende también de la zona, evidentemente. No tengo conocimiento quizá a nivel financiero de qué tipo de rendimientos tienen, pero sí que te digo que al final esto permite vehiculizar fiscalmente los rendimientos de la oficina de farmacia de una forma mucho más efectiva. Ajá. Y en el caso de los medicamentos, ¿el coste de los medicamentos está marcado de igual manera que el coste del tabaco, por ejemplo, en los estancos? Al final, la administración es la que te dice en los medicamentos a qué precio puedes vender ese medicamento. Sí que es verdad que hay una aportación que le hace lo que es denominado el usuario, es decir, el paciente que va a comprar a la farmacia ese medicamento con o sin receta. Y en el caso de que lo haga con receta, el resto de la aportación la hace la administración, pues pasado normalmente unos 60 días. Los estancos es que es muy fuerte, tío. O sea, el propio Estado es el que te vende el paquete de tabaco a 4,30 y te dice que lo tienes que vender a 4,80. Es fortísimo, tío. Donde sí que hay mucho margen es con la parafarmacia, porque depende también tú de... O sea, cuando tú tienes la capacidad de poder comprar mucho... ¿Y qué tipo de margen tenemos en la parafarmacia? Pues depende del tipo de producto, depende de tu capacidad para poder adquirir un volumen mucho más elevado de producto y depende también de los márgenes comerciales con los que trabajes con tus proveedores. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que cuando puedes adquirir un volumen muy elevado de producto, puedes quitarte intermediarios del medio y poder negociar directamente con el laboratorio que te va a proveer de dicho producto, donde los márgenes son muchísimo más interesantes. Pero entonces, por lo que me comentas, joder, es mucho más interesante una farmacia que un estanco. O, bueno, no hemos comentado una lotería, yo al menos no tengo el conocimiento, pero muchísimo más interesante que un estanco, una farmacia. Yo, a mi entender, esto es una opinión personal. Sí, son opiniones personales, por supuesto. Es un negocio muy interesante donde muchos inversores no farmacéuticos se están interesando por él, aunque sí que es verdad que un inversor no farmacéutico no debería poder participar en lo que es la actividad y la rentabilidad de un negocio de farmacia, pero a la práctica es conocido en el sector que eso no es así. ¿Se puede invertir en farmacias sin ser farmacéutico? Sí, correcto. Existen las denominadas cuentas en participación o préstamos participativos, a través de los cuales los inversores participan en la actividad y en los beneficios del negocio de farmacia.